Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ana y el día de hoy les voy a estar enseñando a hacer este strap o colgante para celular, pero con un nudo diferente al que les había enseñado en un video anterior y con adicional de que lo vamos a hacer para personalizar con el nombre. Así que empecemos. Voy a utilizar una hebra de 50 centímetros de hilo chino. Piedras o cuentas de diferentes texturas, tengo fimos, tengo acrílicos y tengo algunas piedras también para decoración. Tengo letras en acrílico y también mostacillas. Tomo el hilo y quemo las puntas para poder insertar más fácil las piedras. Tú puedes dejar volar tu creatividad y crear todos los diseños que más te gusten. Así me va quedando mi diseño. Este es un tipo de accesorio que está muy de moda y que permite jugar mucho con la creatividad. Puedes combinar muchos colores, muchos tipos de piedras. Ahora se está usando mucho lo que es el fimo, también las piezas acrílicas, y vas a poder combinar y hacer muchos diseños según tu creatividad y según tus gustos. Antes de empezar a insertar las letras, siempre me gusta formar el nombre o la palabra para ver bien cómo va a quedar y que las letras queden bien ubicadas al momento de insertarlas en el hilo. Como mi nombre es tan corto, le voy a añadir estos corazones acrílicos en colores porque me parece que le da un toque un poco más bonito y con más colorido. Aquí podemos apreciar cómo está quedando el diseño. Uno las puntas de cada extremo y voy a realizar este nudo. Aprieto bien el nudo, corto el hilo excedente y lo voy a quemar y a sellar con los dedos. Aquí ya tengo el nudo listo, entonces lo que voy a hacer es que voy a correr todas las piedras para poder taparlo. Un tip que te voy a dar es que en la parte donde va a quedar el nudo se pueden dejar unas piedras con una abertura un poco más amplia para que así sea mucho más fácil poder ocultar el nudo. Tomo el accesorio de esta forma y con esta parte del hilo voy a realizar un nudo y lo voy a ir apretando poco a poco hacia donde están las piedras. La idea es que quede bien apretado y ya aquí podemos ver cómo nos queda el accesorio. Como puedes ver, no se queda viendo el nudo con el cual cerramos este colgante para celular. El trabajar con las letras permite que puedas personalizarlo con nombres o con palabras que tú quieras. Y si lo haces para vender, este tipo de accesorio gusta mucho cuando se personaliza con los nombres. Me encanta cómo se ve este colgante para celular porque está lleno de muchos colores. Te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que estés pendiente de los próximos videos que voy a subir. Y por supuesto que le des un like a este video. Nos vemos en lo próximo. Chao, chao.